Hoy nos encontramos para presentarles el libro Relicario, del escritor venezolano José Manuel López. Él nos acompaña desde Mérida, Venezuela, así como también el escritor venezolano Luis Moreno Villamediana nos va a dar su visión sobre el libro de José Manuel. Vamos a empezar entonces primero con José Manuel, preguntándole cómo fue ese proceso creativo, en qué momento de su vida estaba y qué buscaba con Relicario. Fíjate, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Gladys, por la invitación y a Luis por aceptar estar con nosotros en esta conversación. Fíjate, el libro surge a mediados del año 2017, digamos, en una búsqueda que yo tenía en aquel momento, en aquel entonces, por la comprensión de la memoria, la comprensión del tiempo, el olvido, aspectos como las despedidas, el hecho de alojarse en la memoria, en la intemperie, en la nada, y otros temas como las rupturas y todo esto que genera una suerte de purificación, ¿no? El hecho de la distancia, de la intemperie, el desarraigo también, que es un tema bastante trabajado en la poesía venezolana, pero siempre me interesó darle como ese matiz desde el punto de vista de la memoria. El título de Relicario tiene que ver con eso, ¿no? El hecho de conservar las cosas invaluables, ¿no? Y que siempre nos protegen en los momentos más desafortunados, ¿no? Y bueno, Relicario un poco surge en esa onda, ¿no? En ese clima, en esa atmósfera. Sí, y José Manuel, bueno, tú además de ser escritor, también eres músico. Y quisiéramos saber cómo influye la música en tu creación poética. Sí. Sí, bueno, fíjate, si bien es cierto, la poesía y la música son dos artes que están muy interconectadas, ¿no? En mi caso, la música es la que da cierto impulso para poder escribir, digamos, o para tener la motivación, si se quiere, ese impulso para moverme hacia la escritura, ¿no? Yo veo siempre, o he concebido la poesía desde un punto de vista bastante musical. Y si, bueno, recordamos que uno de los aspectos de la poesía es su condición musical, a mí siempre me ha interesado esa parte y siempre he intentado un poco experimentar en mi ejercicio musical. Por ejemplo, en mi caso yo ejecuto el piano y siempre he tratado de ejercitar mi ejecución del piano, mis experimentos un poco desde el punto de vista de la armonía y de la melodía, a la hora posteriormente de poemas, por ejemplo. Me interesa mucho lo que se llama el proceso, ¿no? Todo ese proceso creativo y cómo se da en mí, digamos, a un punto de vista evidentemente bastante consciente, ¿no? Un poco para ver qué resulta de ese experimento, ¿no? Y por eso, bueno, creo que mi poesía siempre tiene como esa impronta musical, ¿no? Sí, y tus poemas son poemas largos, ¿no? También de largo aliento, poemas, incluso, bueno, el libro pareciera un poema largo. Sí, bueno, me interesó también, bueno, a raíz de lecturas de otros poetas, digamos, cuyo interés siempre ha sido el poema o la unidad del poema, en lugar de versos o versos dispersos. El interés siempre ha sido por el poema, por la unidad en el poema, digamos, ¿no? Siempre me han interesado, bueno, por ejemplo, en este caso, las lecturas que acompañan este libro son un poco los poetas místicos, ¿no? Ahora un poco recordando a San Juan de la Cruz, Santa Teresa del Ávila. Me interesa mucho también, por ejemplo, la poesía de William Blake,
hay unos, digamos, que trabajan un poco más los poemas de largo aliento, otros menos, pero siempre me ha interesado ese poema largo donde se puede, digamos, desde cierto sentido transmitir y se puede transmutar esa energía que quiere un poco como contagiar, ¿no? En el proceso del poema y en el proceso también de mi trabajo poético. Gracias, José Manuel, gracias. Y ahora vamos a darle la palabra a Luis Moreno Villamediana, quien nos va a dar su lectura sobre Relicario. Para mí es una ocasión especial. Conozco a José Manuel desde hace unos 10 años. Y lo conocí a propósito justamente de un taller literario que yo daba aquí en este apartamento, lo cual no debe interpretarse como que una suerte de deuda intelectual o literaria conmigo, de ninguna forma. Creo que la carrera de José Manuel es bastante independiente y tiene sus fuentes muy individuales, como él mismo lo ha dicho, parece abrevar un poco de esa poesía mística, sin duda alguna, y uno puede rastrear incluso otro tipo de textos que apoyan su propia escritura. Y aunque suene un poco anacrónico, yo creo que es interesante explorar un poco cómo lee José Manuel textos, digamos, del romanticismo del siglo XIX, no solo un autor inglés como William Blake, que además era un gran ilustrador, ¿no? Esa suerte de cosmología presente en la poesía de Blake, sino incluso ciertos autores españoles que hacen del romanticismo una suerte de expresión gótica e incluso neopunk, de alguna forma. Si uno piensa, por ejemplo, en El estudiante de Salamanca de Espronceda o el final del Don Juan de Zorrilla, que siempre hay una suerte de mundo más allá de la vida terrestre, una suerte de ejercicio espiritual que nos muestra sea el infierno o el purgatorio, y siempre tiene esa arquitectura que uno puede corroborar en la propia poesía de José Manuel López, ¿no? Si uno parte, por ejemplo, del libro anterior de José Manuel, que es El Jardín de los Desventurados, uno desde el propio título queda instalado en un espacio. Creo que eso es importante en toda esta poesía, la creación de una suerte de arquitectura siempre llena de ruinas que pueden leerse como un correlato de la situación política, emocional venezolana de este momento, pero sin embargo tiene enlaces con esos autores que he mencionado, con la arquitectura casi que neoclásica y derruida de Espronceda, de Zorrilla, y uno puede pensar en la obra pictórica de alguien como Monsú Desiderio, con esas catedrales neoclásicas a punto de venirse abajo, siempre como víctimas de una explosión que destruye todo el panorama. Y yo creo que eso se da en la literatura de José Manuel. Recordemos brevemente lo que dijo Armando Rojas Guardia sobre ese libro inicial que es El Jardín de los Desventurados. Él decía que Rojas Guardia indicaba que hay una suerte de constancia, un registro de una situación anímica desesperada, sin embargo, apoyada siempre en un tono de inocencia. Hay una posibilidad de salvación detrás de esa descripción adolorida, digámoslo así. Y uno piensa en Jardín Desventurado y lo primero que se le viene a uno a la cabeza es un cementerio. Y cuando yo leía ese libro inicial pensaba en una frase de un escritor argentino-español llamado Héctor Bianchotti, que tiene una novela de los años 70 que se llama La busca del jardín. Allí hay una frase reveladora que dice más o menos lo siguiente: porque el jardín es una de las formas del sueño, como la música, el poema, la álgebra. Y no es casualidad que en esa definición se incluyan dos de los referentes tan individuales de José Manuel López, que son la música y el poema. Igualmente en Relicario uno pensaría, a partir del título, que se trata de un objeto, como lo sería en aquel texto inicial, el jardín. El objeto relicario
parece ser referencia a una joya, a una especie de cofre que contiene los huesos de un santo, al menos etimológicamente es así en una primera definición, pero como él lo explicó ahora, ese objeto, más que los huesos de un santo, más que las reliquias de un cuerpo humano, es también una acumulación de imágenes mnemónicas, de recuerdos incluso, ¿no? Y yo creo que es importante resaltar eso que se convierte en una poética, porque entonces al describir el objeto, lo que en realidad está es proponiéndonos una poética, una expresión de qué es lo que debe operar en un texto lírico. Y en este caso, entonces, la definición es fundamental. En un poema, lo fundamental, la base es justamente el recuerdo y el rescate de ese tiempo pasado. Eso es el relicario, ¿no? Y uno leyendo ese poema inicial, que es bastante largo, creo que tiene unas 30 páginas ese primer texto, uno va cerciorándose de una suerte de movimiento visual, como si estuviese viendo una película, paseándose por aquel grupo arquitectónico que definía yo al principio, una suerte de espacio, territorio ultramundano, un poco de ruido, y no es una casualidad que en algún instante se repita lo que ya estaba indicado en uno de los epígrafes, que es de Pablo Rojas Guardia, habla de ojos crucificados, y esa es una imagen que yo personalmente, después de 10 años tratando a José Manuel, identifico como suya. Ojos crucificados, como la proliferación de calaveras, ángeles enjaulados, que no solo entonces hace referencia a esa poética romántica puesta al día, y eso es una acotación importante, porque no está obrando anacrónicamente, sino sencillamente estableciendo una genealogía con un grupo eh, desde el rock. El poema inicial de Relicario parece una suerte de viaje visual por medio de aquellas ruinas un poco neoclásicas que habíamos vinculado con la obra del romanticismo del siglo XIX. Puesta al día, claro, porque no podemos considerar que José Manuel sea un poeta anacrónico, sino que sabe justamente elegir sus fuentes, y una de ellas tiene que ver justamente con la utilización de esa arquitectura derruida. Sin embargo, como él mismo lo ha indicado, la relevancia de la poesía mística en su obra, autores como San Juan de la Cruz o Teresa de Ávila, casi que lo fuerzan a un impulso luego del reconocimiento de ese paisaje de ruido. Impulso es justamente de elevación. No hay poeta místico que no describa con toda la sutileza del caso el contacto justamente con la divinidad. Y en un poema como Relicario, esa suerte de arte poética que describe todo el libro, está claramente visualizado. En algún momento se repite como una especie de estribillo la frase "Hoy nace Jesús". Y no quiero especular demasiado sobre la presencia de la cristología en la poesía de José Manuel López, pero me parece relevante el verbo que hace referencia al nacimiento, y luego además una reiteración también en algunas de las estrofas, en una de ellas en particular, que dice: construyo un balcón, de forma que la necesaria destrucción, digamos, que es como aquello que ha de conservarse en la memoria y en el relicario, necesariamente ha de continuar una energía constructiva, que hace de todo el libro justamente una expresión de aquella inocencia no ingenua, hay que resaltarlo de esa manera, a la que hacía referencia Armando Rojas Guardia a propósito del primer libro de José Manuel López, El jardín de los desventurados.
De forma que entonces, para resumir, eso me parece justamente la mayor contribución de José Manuel López en Relicario. En un instante en que la poesía, o mucha de la poesía juvenil venezolana, tiene que ver con la descripción de un estado de ánimo y de una situación sociocultural de arrase y de destrucción debido a la política, José Manuel está más interesado en la pulsión constructiva a partir de sus lecturas de la literatura mística y del romanticismo e incluso del rock, que hacen de Relicario una suerte de cofre del pasado, pero simultáneamente contentivo de una suerte de esperanza. No quiero que suene como que es un libro de autoayuda ni demasiado optimista, pero ciertamente hay esa necesaria presencia de lo constructivo y del nacimiento. Creo que esa es la aportación más importante que Relicario ofrece a todos los lectores. Muchas gracias. Gracias, Luis Moreno, por esta brillante lectura sobre Relicario. Realmente nos enriquece, ¿no?, toda la visión. Ahora quisiéramos pedirle a José Manuel que nos leyera un poema o dos poemas de Relicario. Bueno, comienzo precisamente con, digamos, parte final de lo que sería el poema número 1 de Relicario, ¿no? Dice: existe un lugar frente al cielo donde el viaje posa su báculo, funda la nube que enciende todos los escondrijos hasta estallar. Hay un sitio frente al cielo donde los pactos no tienen nombre. Flor de lis armoniza árboles disecados. Existe una grieta tras el arco de la fertilidad. Hojas caen, recuerdan el verbo estrellado contra la pared. Ver el color borrar la mentira, nombre del chamán repetido. Un verbo estrella y el chamán busca luz transitada en el horizonte del olvido. Persiste la cicatriz, continúan las nubes de ruido sobre las grietas de un campo húmedo. Todas las galaxias hablan. No termino de comprender el ruido que produce las entrañas del ángel perdido sobre su propia destrucción. Tampoco acepto el odio incrustado en los amantes soñados. Solo la inercia prende una vela en los ojos del bardo, destella sobre el amarillo de los días. El ruido revela canciones olvidadas, talladas sobre la memoria. El ocaso entiende la seña del colibrí enterrado al fondo del bosque. Entrego una estampa al chispazo, pronuncio sus ojos, entrego mi cobardía a la aniquilación de las horas, enfrento la tinta, se derrama en el viento de la tempestad, pierde la identidad que nunca tengo. Quemo la penumbra de lo inefable, encuentro la luz, oruga de papel, conozco el balbuceo del niño, refugiado en las paredes de agua, vive enterrado para siempre. Construyo un balcón, alojo miradas deterioradas, memoria impronunciable, recuerdo la casa azul de mi infancia, suena el compás de los relicarios de barro, los diamantes sostienen el norte del trapecista, caer, caer, caer. Un amuleto anuncia la llegada del mismo nombre, perdido en el abismo de fuego, reliquia que esconde el infierno musical. Ornamenta fotos agrietadas en el tiempo, cuyas dimensiones se hacen invisibles, al igual que la carne de un insecto. Lo sostengo en el tatuaje de mis huesos, bañado de plazas históricas, con el nombre de mi padre enfermo. Lo sostengo en la nota que luce mi cuello a su lado.
cultivado en el frío más denso. Los mantengo en el aro que me promete las historias de fracaso. Sostengo la esfera que produce mi destino trastocado. Hoy nace Jesús, mi cabeza ebria pone la frente en la intemperie. El aborto es la única alternativa para la claridad. Hoy nace Jesús y mi voz es la melodía del río nombrado en el recuerdo de lo inexistente. Hoy nace Jesús, manta de mi memoria y en lo congelado. Hoy nace Jesús, el cielo sigue intacto y el nombre de las personas a las que dañé son los mismos. Susurro de errante Dios, anda por los senderos del pesebre olvidado. Susurro de errante Dios, dibuja los fragmentos de mi casa infantil con flores marchitas y la puerta recién barnizada. Mi casa infantil huele a lluvia como el sueño del dragón taciturno. Tamiza la memoria embalsamada de niebla que cobija senderos del inocente pálpito, aguas nuevas del manantial. El aire fluye como el pájaro anuncia el nuevo día, con la misma acequia se acuesta y se vuelve a levantar en los flancos de la balsa. Casa infantil, la de los pies de barro, ojos de agua, la de frío persistente, revela el florecer de un nuevo cuerpo, casa de las antiguas cicatrices, donde se purifica la piel gastada por los minutos del viento. Ciertos dijes, al frotarlos, revelan la mirada de todos los recuerdos perdidos, como la campana que suena en la catedral, nos evoca a los hijos del maíz, con su diminuta fuente, escala sobre los minutos azarosos. El olor a laguna recuerda todas las verdades que no se han dicho. Inaugurar un ciclo es contemplar el olvido. Inaugurar una etapa es balbucear. Da, va, da. Abrir una puerta es sumergirse al desequilibrio, caminar sobre un collar de fango. Abrir un portal es aceptar las heridas que jamás se borran, a pesar del tiempo. Las palabras nunca se dicen, los gestos nunca se hacen. Abrir una puerta significa contemplar la memoria helada, celebrar toda aniquilación. Abrir un resquicio representa caminar con todos los recuerdos en la mirada del huracán. Agrietar una puerta significa extrañar el cuerpo que alimenta las marcas del pasado. Dividir un pasadizo es oír los pájaros, vestir la mañana, también es desaparecer, hacerse uno con el agua. Abrir un portal es aceptar las heridas nunca curadas, dejar que las horas pasen lento, como si nada las observara. Dividir un pasadizo es huir, hacerse uno con el frío, fluir en lo húmedo para salvarse. Uno cada vez está más solo. Es como si el hielo atravesara toda la piel, cortara todas las presencias de un paisaje derrumbado por la hecatombe. Uno cada vez está más solo, respira el sol diáfano que nunca se termina. Lo único que conocemos de la vida es la muerte. Se dibujan paisajes para sentir el sol más cerca, el aire del rostro desdibujado. Se crean paisajes para sentir la casa en los ojos. Se trazan ventanas para alojar el cuerpo encriptado sobre el cristal del sol. Se derrumban cercos para romper con el horizonte perdido en lo hondo del ocaso, hecho de retazos, como la pequeña luz que lo ilumina todo, hecho de fragmentos, hecho de errancias. Hoy el relicario palpita 29 veces, recuerda el destello de un principio inefable. Hoy las sonajas reviven la llegada del Mesías errante que se reconstruye con las heridas de los amantes. Hoy el relicario se detiene en su diamante número 29, suena, 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 como la noche de los fantasmas indispensables, habita en el dije de la infancia.
Hoy el relicario celebra los amores perdidos al ritmo del amanecer helado. Transmuta otras cadencias, 1, 2, 3, como el terremoto de Azucenas. Hoy el escapulario abre los ojos y reza por aquellos que tienen hambre. Suenan las campanas, el frío sigue como el glacial de la cicatriz, donde silban los pájaros con el talismán de la bestia terrible. Ella sonríe al pronunciar las 3 palabras que necesita. Hoy el relicario necesita café, sus manos se congelan, sus dedos festejan la derrota. Hoy el escapulario vomita el delirio semántico. La nieve habla del hielo que se posa sobre los ríos de un candelabro, pasados sobre los ángeles repletos de arena. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Luis. Gracias, Gladys. Gracias, José Manuel. Gracias.